Es muy difícil señalar, digamos, salvo las comisiones que uno puede presentar, salvo los personajes que uno pudo rastrear, que dice, bueno, estos eran masones. Lo que pasa es que muchos acompañaban también en su ideología, por ahí se sentían más identificados con una ideología cercana a la masónica y eran más anticlericales. No significa que eran masones. En eso también hay que tener mucho cuidado porque hay otro aspecto, que el estudio de la masonería es muy complejo, porque los documentos escasean. También es una tradición que pasa de familia en familia. Hay muchos que guardan estos papeles, esta tradición en forma muy celosa, digamos. No me refiero celosa en el sentido malo de la palabra, me refiero, es algo muy íntimo que cuidan para sí. Bueno, por ejemplo, hoy la institución dice que no es una sociedad secreta, sino que es una sociedad o una institución discreta. Hablándote en forma general, tenés muchos elementos que adoptó la masonería especulativa del oficio de los albaniles, o sea, casi todos los elementos, la plomada, el nivel, la regla, otro concepto aparte de la enseñanza a través del lenguaje de los símbolos, ¿sí?, que para ellos es fundamental, el concepto, por ejemplo, de desbastar la piedra, es decir, la piedra bruta, sin forma, que representa el caos para ellos, ¿no?, el hecho de trabajarla, ¿no?, hasta darle una forma cúbica y de mayor perfección, son ideas fundamentales para la institución, ¿no? Tenés otro aspecto importante del último libro, que está más vinculado a la difusión periodística, ¿no?, de la masonería, de sus ideales, pensamientos, ideas. Hay otro documento que se incluye, que es una adopción de lobatones, ¿sí?, que son hijos de masones que son adoptados o apadrinados por la logia. Ya en el mismo ritual de adopción se ve cómo a través del simbolismo los van formando. Conceptos como por ejemplo el de untar aceite en los oídos, para que sean ajenos o que se mantengan ajenos y apartados al error, para que no escuchen lo que no deban, o no aprendan lo que no deban. El hecho de hacerle probar fruta, como para saber que el día de mañana, si lo necesitan, las logias o la logia, jamás le va a hacer faltar el sustento. Es una ceremonia que se hace en Buenos Aires. Reproduzco el documento porque es un lindo simbolismo, ¿no? Y se menciona también el simbolismo de la escuadra, se menciona el simbolismo del compás y de otras herramientas del oficio, digamos, ¿no? Todo con su interpretación simbólica. Ejemplo, una escuadra simboliza la rectitud, la justicia. El compás es un instrumento del maestro, ya formado, con su punta firmemente asentada en el centro, sabrá trazar con equilibrio, equidad sus acciones. Un doloroso hecho histórico como fue la conocida masacre de Tandil, sufrida por supuestos miembros masones, fue utilizada por la logia para asumir un poder que se suponía corrupto. En mi opinión, ya existía masonería mucho antes de la matanza de Tandil, porque ya existía en Azul. Se puede rastrear algunos componentes en la sociedad filantrópica, la caridad. Sin duda ya existía antes de que se fundara oficialmente la logia en 1872. Fue blanquear en la existencia de la masonería y a su vez tomar el control político del pueblo, que ellos pensaban que estaba desfasado y que una consecuencia de la masacre de pobladores extranjeros había sido quizás un abuso del poder de los conservadores, ¿no?, de Figueroa y de su gente. La logia Luz del Sud surge en 1872, después de la matanza de pobladores extranjeros, que se le atribuye a Tatadios. Existió otra logia mucho menos conocida que se llamaba la Logia General Martín Rodríguez, que se la puede situar aproximadamente en 1909, ¿sí?, porque hay una medalla de esa época de la logia. Entonces acá hay un hecho fundamental. La Logia Luz del Sud nace como una logia operativa. Es una logia que surge, es el mismo caso que una logia Lautaro, fundada por San Martín y Alvear. Bueno, una logia operativa como Luz del Sud surge con un fin determinado, y en este caso era de tipo político. Es decir, arrebatar el poder político que en ese momento estaba en manos de los conservadores, de los estancieros criollos, representado por Figueroa. No nos olvidemos que Figueroa, como juez de paz, era cuñado de los Gómez, y en la estancia de los Gómez residía Tatadios. Los extranjeros, que en este caso se nuclean
para hacerse con el poder, encuentran apoyo político en la logia, y la logia surge como, con una función operativa. Logran hacerse con el poder, ponen como juez de paz a Carlos Díaz, y acá viene un hecho curioso que Corbière lo cita en sus trabajos masónicos, cuando dice que una logia puede actuar operativamente, inclusive sin carta constitutiva. En septiembre de 1872 se funda Luz del Sud sin carta constitutiva, y la Gran Logia la extiende varios meses después, el 30 de enero de 1873. Eso reafirma más el papel operativo de la logia. Volvemos al tema de los antecedentes. Es decir, ¿surgió tan de repente la logia? Y acá tenés un hecho importantísimo, que es que en 1870 se funda una institución que se llamaba la Sociedad Filantrópica La Caridad de Tandil. ¿Sí? En esta institución, que pretendía cumplir la función de mutual, se va a ver claramente en los estatutos la segunda comisión de la caridad de 1871, a fines de 1871, con la primera comisión de la Logia Luz del Sud en septiembre de 1872, y prácticamente es un calco. Son los mismos miembros situados casi en los mismos puestos. Estamos hablando de los Arabetti, de Carlos Díaz, de Bernardo Sabaté Laplace, de Ramón Santamarina, de Manuel Suárez Bullo, personajes emblemáticos de la fundación de la primera mutual en Tandil en 1870, que van a prácticamente a pasar en bloque a la primera comisión de la Logia Luz del Sud, que va a ser operativa. Este es otro detalle importante, ¿no? En 1875 hay un documento sobre la colocación de la piedra fundamental del nuevo templo parroquial en Tandil, donde la corporación municipal está formada por todos estos mismos miembros. Es decir, personajes ya mencionados, Santamarina, Carlos Díaz, Sabaté Laplace, Juan María Ders. La masonería en Tandil durante la década de 1870 prácticamente invade todos los estamentos. En esa misma década van a formarse en 1873 la Sociedad Española, en 1877 la Sociedad Italiana, muchos masones la componen. En 1891 la Sociedad Sadi Carnot, de los cuales uno de los propulsores más grandes va a ser Juan María Ders, masón también, Sabaté Laplace. Puntos de inflexión que nos permiten ir estudiando todo el desarrollo de la masonería en Tandil en la época del apogeo de la masonería en la Argentina. No nos olvidemos que la masonería en la Argentina alcanza su apogeo en la segunda mitad del siglo XIX hasta entrado el siglo XX. Todos los presidentes argentinos del siglo XIX fueron masones, excepto Nicolás Avellaneda. Esto se ve reflejado también a nivel pueblos, ciudades, donde se luchaba con el poder clerical, digamos. Había dos corrientes, el poder clerical y el poder secularizador, digamos, laico, que estaba encarnado por la masonería, ¿no? Cada uno buscaba sus espacios de poder y se producían confrontaciones muy grandes, ¿no? Y un detalle también que pude observar en los documentos, como por ejemplo la influencia poderosísima que tuvieron los vascos franceses, no solamente en el desarrollo del pueblo, sino también cumpliendo funciones fundamentales dentro de las logias. Un ejemplo clásico es Bernardo Sabaté Laplace, miembro fundador de la Caridad, en una posición muy importante de la Caridad en 1871, vicepresidente primero en 1872 de la primera comisión de Luz del Sud, en 1875 miembro de la corporación municipal que está auspiciando la construcción del nuevo templo parroquial, en otras oportunidades venerable o presidente de la logia, hasta que llegamos a 1903, donde Bernardo Sabaté Laplace es nuevamente presidente de la logia. Esta fecha es interesante porque hay tres documentos claves extraídos del semanario Luz y Verdad, que fue el órgano oficial de difusión de la masonería en Tandil entre 1900 y 1904, fundado por Cabral, precisamente. Es uno de los focos de atención mío. Te diría que es fascinante estudiar este semanario, ¿no? Y de ahí se pueden rescatar en por lo menos tres ocasiones o documentos, en el año 1903, siendo presidente Bernardo Sabaté Laplace de la logia, que este semanario fija la fundación de Luz del Sud en 1874. Es decir, corre un año más adelante la fundación de la logia. Sin duda, hay un interés en disimular realmente la fecha exacta de fundación de la logia para disimular el papel político de la masonería.